Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a generar su nuevo tema que prácticamente habla sobre las principales sustancias adictivas. Vamos a identificar las conductas de riesgo de cada una de ellas y con esto ustedes van a poder clasificar y entender el proceso de una adicción principalmente. Bien, para empezar nosotros tenemos que conocer de qué manera es que van a afectar las drogas al cuerpo humano. Principalmente, como se los coloco aquí, está afectado lo que es el sistema nervioso central. Ahora bien, el consumo de cualquier tipo de sustancia adictiva, lo principal que va a hacer, como dice aquí también su diapositiva, es que va a interrumpir la conexión nerviosa entre las neuronas. Recuerden que esta conexión de las neuronas, perdón, recibe como tal el nombre de sinapsis. Se ve alterada esa comunicación entre cada una de ellas y depende evidentemente qué tipo de droga estemos hablando, van a ser los efectos que se tengan en el organismo. Ahora bien, antes de que podamos generar lo que es prácticamente una adicción y su clasificación como tal, primero tenemos que señalar qué es una droga principalmente. Aquí, según la Organización Mundial de la Salud, nos genera una definición muy clara de lo que es una droga. Nos dice que es una sustancia que puede prevenir o inclusive curar una enfermedad y aumentar la salud física y mental por los efectos que tiene sobre órganos y tejidos. Se recordarán cuando nosotros abordamos temas, en este caso de clasificación de fármacos, hablábamos de que ciertas sustancias, que en este caso son algunas de ellas drogas, vamos a poner como un ejemplo a la marihuana, que si bien es cierto que puede tener un fin terapéutico, el problema aquí viene siendo que no se sabe cuál es el porcentaje adictivo que puede tener este tipo de sustancia. Por eso es que dice acá, si es cierto que pueden aumentar la salud física, ¿sale? Si es cierto que puede generar en este caso inclusive cuestiones mentales, en cuestión de que pueda generar un panorama diferente, por decirlo así, y en este caso brindar lo que es salud a la persona. El problema, les repito, viene siendo que se vuelve una sustancia que esta persona necesita consumirla constantemente y evidentemente también no sabe el daño que está generando su organismo. Ese es el principal problema de este tipo de sustancias. Entonces, ahora que nosotros ya sabemos lo que es la definición de una droga como tal, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud que es una adicción? Nos dice que es una enfermedad física, psicoemocional, que va a crear una dependencia o necesidad, pero fíjense bien importante, hacia una sustancia, hacia una actividad o inclusive hacia una relación. Uno pudiera pensar que la adicción es exclusivamente hacia la sustancia, pero no. Ya vieron que también el generar actividades que parecieran cotidianas, pero si ya todo el tiempo la persona únicamente está pensando en realizarlas e inclusive descuida otras actividades que pudieran tener más importancia, ya también se considera una adicción y que necesita un tratamiento como tal. De igual manera, hablando ya más hacia el lado de la psicología, también el problema viene siendo cuando las personas se involucran en relaciones que generan prácticamente daño y el problema aquí viene siendo que no mucha gente sabe prácticamente diferenciar entre el bien y el mal en cuanto a esa relación, pero bueno, nosotros vamos a enfocarnos específicamente en lo que son el abuso de sustancias adictivas. Ahora bien, las vamos a clasificar y si recordarán también cuando vimos clase de fármacos, ya habíamos mencionado la clasificación respecto a este cuadro. Habíamos hablado que las drogas se pueden clasificar en primer lugar, porque vamos a ver una segunda clasificación, en cuestión del efecto que tienen sobre el sistema nervioso central. Las habíamos clasificado principalmente en depresoras, estimulantes y en alucinógenas. Ya habíamos mencionado aquí que las depresoras prácticamente van a retardar el funcionamiento del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es otra acción que tienen? Van a interferir entonces principalmente en lo que es la toma de decisiones. Como principales ejemplos de este tipo de drogas tenemos a lo que es el alcohol, el opio, la morfina y la heroína. Ustedes recordarán que muchos de ellos, si bien es cierto que tienen sus inicios prácticamente en plantas, es decir, son de origen natural. El problema es que también muchos de ellos ya son derivados sintéticos que también generan problemas en el organismo. Por otro lado, chicos, los que son estimulantes, por lo contrario, van a acelerar la actividad del sistema nervioso central. Y aquí el problema principal es que pueden provocar irritabilidad, euforia, agresividad y también puede haber una secuela muy importante que es la disminución del sueño. Entonces, nuevamente se ve alterado lo que es el cerebro. Acá como principales ejemplos tenemos lo que es la cocaína y las anfetaminas.
metanfetaminas. Y por último, en esta clasificación hablamos de los alucinógenos que principalmente van a distorsionar lo que son las sensaciones. Aquí prácticamente alteran los procesos del pensamiento y aquí como principales ejemplos tenemos el LSD, que es el ácido lisérgico, y los hongos alucinógenos que ustedes ya saben que son de origen natural. Nuestra segunda clasificación de drogas nos menciona ahora la clasificación por marcos jurídicos de cada país. Esta clasificación, chicos, realmente es muy corta y muy sencilla. Clasifica a las drogas en lo que son legales e ilegales. ¿Cómo va a generar esta clasificación? Las drogas que son legales, que como principal ejemplo tenemos al alcohol y al tabaco, principalmente necesitan de un permiso específico para que puedan ser consumidas. Originalmente, si hablamos exclusivamente de México, mientras sea la persona mayor de edad y sobre todo porte una identificación que le avale esa mayoría de edad, es que va a poder consumir este tipo de sustancias en los establecimientos, pues que tienen este tipo de apertura, ¿ok? A este tipo de sustancias. Y por otro lado, las sustancias que son ilegales, como ejemplos aquí estamos colocando las metanfetaminas, la cocaína y la heroína. Ustedes saben que el problema sobre todo aquí está en que muchas de ellas pues generan lo que es tráfico de drogas y el problema más grande aquí viene siendo en que el consumo no está como tal restringido. O sea, si bien es cierto que este tipo de drogas no se venden en una tienda como tal, el problema viene siendo que de todas maneras pues hay gente que se dedica a generar este tipo de ventas y el problema es que no sabe toda la problemática social que está generando pues a nivel de la sociedad prácticamente. Por eso, a manera de resumen, nos dice aquí en su último párrafo que las drogas legales son aquellas cuyo comercio y consumo está permitido por las leyes de una comunidad, de un país o de una región. Nuevamente, si generamos, por ejemplo, otra vez hablar de lo que es la marihuana, si ya sabemos que tiene fines terapéuticos, aquí evidentemente el permiso, vamos a hablar de un lugar específico, vamos a hablar de Estados Unidos, siempre y cuando ustedes tengan el permiso y en este caso la indicación específica por parte del oncólogo, es que se va a poder generar que se pueda consumir de manera legal, por decir así, lo que es la marihuana y evidentemente con fin terapéutico. Pero bueno, hablando específicamente de México, todavía no se tiene esa apertura. Muy bien, entonces, ¿qué es y cómo vamos a identificar una adicción? Principalmente tenemos que las adicciones es una condición que afecta tanto al cuerpo como la mente. Va a iniciar cuando una persona ingiere una sustancia o en este caso practica una actividad que le va a resultar placentera. Entonces, este estímulo positivo, chicos, lo único que va a generar es que esta persona quiera generarlo repetidamente. Se va a manifestar cuando se desarrolla ya la necesidad hacia esta sustancia o actividad y el problema viene siendo aquí los daños que se ven reflejados en el individuo y en las actividades cotidianas que realizaba anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? El problema viene siendo que no nada más va a interferir a nivel de lo que es su organismo, que es lo principal que se ve alterado, ahorita estamos hablando del sistema nervioso central, sino que también esta persona va a dejar de generar sus actividades cotidianas, va a empezar a generar una interrupción en su entorno como tal y evidentemente vienen consecuencias familiares, de escuela, es decir, educativas, inclusive en cuanto a relaciones de amistad o puede ser de noviazgo y demás, y es decir, que se ve envuelto en un entorno en donde prácticamente todos se pueden percatar de que algo está pasando con esta persona. Muy bien, tenemos una segunda definición que en este caso nos los da lo que es el IMSS y nos dice que una adicción es el consumo frecuente de estupefacientes a pesar de saber las consecuencias negativas que se producen. Esta definición me parece muy interesante, puesto que habla sobre todo de la parte de la voluntad prácticamente. Es decir, uno sabe perfectamente que este tipo de sustancias les están generando un daño y sin embargo la persona evidentemente, como mencionaba la diapositiva pasada, por el efecto positivo que tiene, sigue generando repetidamente el consumo de esta y evidentemente se puede ya ver afectado, les repito, a nivel de salud, a nivel de la sociedad y por qué no también mencionar la cuestión económica, claro está. Nos dice acá que la dependencia de sustancias se da cuando el cuerpo está tan acostumbrado a recibir las drogas o en este caso alcohol, por mencionar un ejemplo, que la necesita constantemente o de lo contrario la persona se va a enfermar.
Entonces, aquí el problema, y va ligado a su siguiente párrafo, es que esta persona va a generar lo que es una dependencia, ¿sale? Necesita constantemente estar bajo los efectos de ese tipo de sustancia. ¿Y cuáles son los principales problemas que puede en este caso generar? En primer lugar, ya lo habíamos mencionado, la persona se aleja cada vez más de lo que es la familia y los amigos, les repito, se empieza a generar lo que es una ruptura completa del círculo en donde se desenvolvía prácticamente. Como segundo punto, les menciona que se reduce el rendimiento en el trabajo o en la escuela. Por eso les mencionaba yo también que este tipo de personas es evidente cuando ya están pasando por alguna situación, puesto que se ven interrumpidas sus actividades cotidianas. Prácticamente eso se refiere a ese punto. Número 3, y bien importante, de lo que estamos hablando prácticamente nosotros, comienzan los problemas de salud. El problema es que este tipo de sustancias lo único que generan es una dependencia, recuérdenlo. Entonces, prácticamente se va a ver afectado o alterado los procesos naturales que genera el organismo. Y esto nos lleva al punto número 4. Fíjense, el dolor físico o emocional, porque también el hecho de ya no consumirlo genera alteraciones a nivel del organismo. Esto se considera o se denomina como tal abstinencia, y esta abstinencia va a comenzar cuando la persona va a interrumpir el consumo. ¿A qué se refiere este último punto? Que la persona de manera voluntaria puede decidir o puede tomar puede tomar la iniciativa de decir, ok, tengo un problema, voy a parar y hasta aquí ya no voy a generar el consumo. El problema pues también aquí radica en el tiempo que ya tiene consumiéndola, puesto que si es demasiado, evidentemente este proceso de abstinencia pudiera generar algunas complicaciones en el organismo que ahorita las vamos a desarrollar para que puedan entender un poquito más este punto. Y bien, este es el punto al que queríamos llegar ahorita que estamos hablando de abstinencia. De entrada debemos de saber que la adicción física como tal sí es un fenómeno biológico. ¿Por qué? Porque cuando se va a suspender el contacto con cualquiera de las sustancias que se esté generando adicción, se van a producir síntomas físicos en el cuerpo, como cuáles. Aquí les estoy poniendo prácticamente una lista para que los puedan ustedes identificar. Son los principales, sin embargo puede haber más, pero fíjense, primero hay aumento de la presión sanguínea, ¿sale? Con eso va de la mano lo que es el aumento del ritmo cardíaco. Entonces, vienen de la mano sudoraciones, temblores, lamentablemente cuando ya está afectado a niveles ya muy graves lo que es el sistema nervioso central, pueden empezar a haber convulsiones y nuevamente va de la mano con lo que son las alucinaciones, y parte de la sintomatología de todo este proceso en donde se está desintoxicando el cuerpo principalmente es lo que va de la mano con diarreas y vómitos. Toda esta sintomatología, chicos, se conoce como síndrome de abstinencia, como tal, si es un síndrome, si es cierto que la persona de manera voluntaria puede decidir parar, pero el problema es que como ya está alterado en esta cuestión física al organismo, también su cuerpo va a requerir o le va a exigir en este caso que le siga administrando la sustancia. Entonces, aquí prácticamente se está en una encrucijada en la que la persona se mantiene firme pese a los síntomas que puede tener y en este caso poder salir victorioso ante este tipo de adicciones. Y fíjense acá, nos dice entonces que hay consecuencias de una adicción física. Nos dice que la adicción física en el organismo es cuando se va a acostumbrar a estar en contacto completamente con la sustancia ingerida. Es lo que yo les decía. Su organismo les va a exigir que nuevamente, en este caso, estén ingiriendo este tipo de sustancias. Y fíjense, al necesitar aumentar la dosis y la frecuencia, evidentemente, cuando hablábamos de la encrucijada en la que o la persona para o lamentablemente decide reiniciar o volver a involucrar nuevamente lo que es la ingesta de este tipo de sustancias. El problema es que aquí la persona al no poder parar y su cuerpo al necesitar este tipo de sustancias les puede inclusive exigir en este caso que aumenten la dosis. ¿Qué es lo único que puede pasar si aumentan esta dosis? Pueden provocarse, como dice aquí la diapositiva, una sobredosis. El problema de este tipo de sobredosis, ustedes ya vieron que se ve afectado lo que es prácticamente el sistema circulatorio y con ello también se ve afectado el sistema cardíaco. Entonces prácticamente el problema es que únicamente van a provocar lo que es la muerte. Dense cuenta cómo este tipo de sustancias, si bien es cierto que tenían sus orígenes terapéuticos, el problema viene siendo la cuestión adictiva que han generado y sobre todo la problemática social que se ha desencadenado. Entonces con esto finalizamos lo que es la primera parte de lo que es sus conductas de riesgo y recuerden que les genero los
actividad en Edmodo para dar continuidad el día de mañana a la parte número 2 de nuestra clase. Estamos en contacto, chicos. Cuídense mucho. Bye.